perdió la selección, cayó 2-1 frente a Colombia en condición de visitante, cayó en Barranquilla, y la selección de Lionel Scaloni que suma su segunda derrota en estas eliminatorias, recordando lo que había sido aquella derrota justamente frente a Uruguay en la Bombonera, y el equipo de Néstor Lorenzo que se mantiene como la única selección invicta en estas eliminatorias sudamericanas. Y en este video hablamos de todo lo que fue el partido y también lógicamente de esa gran polémica de si fue penal o no de Otamendi sobre Daniel Muñoz. Así que ahora sí, arrancamos con el video. Victoria finalmente de Colombia 2-1 sobre la selección argentina en un partido que primariamente, ya para meterme de lleno en este análisis, creo que es un partido que fue en los 90 minutos muy parejo, que ambos creo que tuvieron sus situaciones, que me parece que ninguno de los dos mostró su mejor versión claramente. Me parece que Colombia, si bien termina ganando el partido, no vimos esa gran Colombia que sí supimos ver, por ejemplo, en la Copa América, que tampoco la vimos el otro día, por ejemplo, en el partido frente a Perú. Hoy me parece que tampoco vimos esa gran selección que supimos ver anteriormente, pero que termina consiguiendo un triunfo realmente muy pero muy importante, una especie de casi, no sé si podemos hablar de revancha, porque es la final de la Copa América y este partido por eliminatorias son contextos realmente muy pero muy diferentes, pero bueno, se puede hablar de una especie de revancha solamente para los hinchas colombianos, y una selección que, si bien es una derrota que, como dije antes, creo que no sé si fue demasiado justa, o no sé si podemos hablar de mucho merecimiento, pero sí una selección que claramente en base a que no mostró una buena versión, que no jugó un gran partido, que tampoco en base a que haya hecho un partido realmente muy pero muy flojo. Sí que ahora, cuando me meta a hablar un poco de los rendimientos individuales, me parece que hay pocos futbolistas que hayan tenido, la verdad, que una muy buena labor en el día de hoy. Pero insisto, creo que es una derrota o es una victoria sí muy importante para Colombia, claramente, pero me parece que tampoco, o por parte de la selección argentina, me parece que no es una derrota catastrófica, me parece que no es una derrota que vaya a alterar mucho. Insisto, me parece que no hay que, o no es una derrota que vaya a encender las alarmas, porque además Argentina sigue puntera en estas eliminatorias. Es cierto que Colombia con este triunfo se le termina acercando a 2 puntos, pero ya para meterme de lleno en lo que fue todo lo que fue el partido, una selección que creo que en el primer tiempo tuvo unos buenos minutos, arrancó teniendo un buen funcionamiento en los primeros minutos, con un buen trabajo de Paul, apareciendo por momentos, soltándose un poquito más en este 4-4-2 que dispuso hoy Scaloni, bastante, ¿no? O muy diferente al que vimos el otro día en el primer tiempo contra Chile, que era por momentos más una línea de 3, con Lisandro más de central que lateral. Hoy sí me parece que vimos a un Lisandro Martínez como en el segundo tiempo contra Chile, no en el primero, mucho más, jugando mucho más de lateral, insisto, con esto del 4-4-2, con un De Paul que se soltó, que después creo que se fue desinflando el fútbol del Atlético Madrid, que creo que hizo un partido de más a menos, que en líneas generales me parece que no fue un gran partido del número 7, pero una Argentina que tuvo sus oportunidades, que tuvo esa chance también muy clara por esa presión alta de Julián, que casi termina en gol en esa pelota recuperada ante Camilo Vargas, el remate propio de Paul desde fuera del área, y tuvo algún acercamiento más también en alguna pelota parada, y una Colombia que me parece que le costó por ahí hacer pie en el partido, como que estuvo, o noté cierta pasividad de Colombia en el mediocampo, sobre todo por parte de sus 3 volantes, tanto de Ríos como de Lerma como de John Arias. Creo que tuvo algún inconveniente con Lerma en los primeros minutos, que Argentina, a base que no lo supo aprovechar, que no supo aprovechar esas pocas chances que tuvo en el comienzo, y que Colombia después, me parece que con el correr de los minutos y durante todo el primer tiempo, se terminó, o se fue acomodando, mejor dicho. Creo que más o menos el equipo se fue haciendo pie dentro de la cancha. Bueno, después termina lógicamente cabriendo el resultado con ese gol, otro gol de pelota parada, que bueno, ya lo hemos visto mucho en la Copa América, que es una de las grandes armas que tiene Colombia en este ciclo de Néstor, de Néstor Lorenzo. Lo vimos el otro día también contra Perú, marcando el gol del empate también mediante un córner. Bueno, hoy también nuevamente con o esta pelota parada, o este gran juego aéreo que tiene Colombia, quedó nuevamente bien marcado por ese gol de Gerson Mosquera, tras un muy buen centro de James Rodríguez, que lógicamente ya puede adelantando, o para quienes hayan visto el partido,
creo que claramente termina siendo la gran figura del partido. No sé si por hacer un gran partido en cuanto a una continuidad, sino creo que fue una versión hoy de James que fue mucho más de chispazos, que tuvo más de apariciones, que no tuvo demasiada continuidad en cuanto al juego, que no apareció por momentos en determinados pasajes del partido, pero que lógicamente termina dando la asistencia para el gol del 1-0 y termina marcando el 2-1 de penal. Por eso creo que por su importancia en el resultado, creo que sin dudas el número 10 colombiano termina siendo la gran figura de la noche o del día, mejor dicho, porque el partido se jugó de día. Pero un James que, insisto, me parece que no tuvo por esa gran continuidad, pero que con esos chispazos de muchísima calidad, la verdad que termina siendo realmente decisivo. Pero insisto, una Colombia que creo que se fue acomodando, que con el correr de los minutos fuimos viendo una Colombia un poco más reconocible, aunque creo que tampoco, como también volviendo a lo que dije en el comienzo del video, me parece que no vimos una gran Colombia, que sí hay que destacarle algo o señalar algo a su favor, que es un equipo que supo aprovechar muy bien sus dos chances, esta de pelota parada y después el penal. Ya me voy a estar metiendo un poco más de lleno en lo que fue esa jugada tan polémica del penal o no. También en el primer tiempo, bueno, estuvo esa especie, no sé si llega a ser polémico o no, porque creo, o particularmente creo que no pasó nada en esa acción en la que Camilo Vargas lo termina chocando a Julián Álvarez, que el árbitro termina cobrando falta en ataque, que tampoco me pareció falta de Julián, pero creo que una jugada que, insisto, no sé si despertó demasiada polémica, pero creo que no fue nada, creo que fue un choque nada más. Bueno, insisto, no sé si fue tal o tan comentada esa situación, pero bueno, lo quería señalar. Pero insisto, me parece que, o volviendo a la selección argentina del primer tiempo, que después sí tuvo casi sobre el final algunas acciones también con la pelota parada, con buenos centros de Paredes, que creo que en líneas generales tampoco hizo un buen partido, pero que sí fue importante justamente en estos centros o en estas jugadas a pelota detenida, sobre todo en los corners, que Argentina tuvo algunas chances o algunas oportunidades. Tuvo una de Julián que sacó muy bien Mosquera, tuvo otra de Lautaro Martínez que le pegó desviado, tuvo alguna situación para poder encontrar el empate en ese primer tiempo, pero una Argentina que me parece que hoy el primer tiempo, y ya hablando también un poco de lo que fue el contexto del partido, ¿no? Con temperaturas muy altas, con un clima claramente muy húmedo, de mucho calor, me parece que no solo en el primer tiempo, creo que en todo el partido se terminó notando que vimos una selección argentina hoy que le costó, o que le costó, mejor dicho, sí, aclimatarse, ¿no? Al partido o a las condiciones climáticas del partido de hoy. Que vimos varios futbolistas que creo que estuvieron, ¿no?, con una marcha menos, o que les costó cambiar de ritmo en determinados pasajes del partido. Creo que no, o que este contexto, ¿no?, de unas altas temperaturas le terminó pasando un poco de factura, porque si bien esto lo destaqué el otro día, esta selección de Scaloni suele jugar por ahí a un ritmo más bajo o no tan alto como se suele jugar, o como se suele jugar sí, hoy en día, por ejemplo, en el fútbol europeo. Esta es una selección mucho más de mucho más que construcción, insisto, de un ritmo mucho más o más bajo del que se suele jugar, pero que hoy, insisto, más allá de ese juego que ya tiene la selección de por sí, me parece que tampoco pudimos ver una selección demasiado rápida en este sentido del juego, producto justamente de estas altas temperaturas. Y lo digo, insisto, no solo en el primer tiempo, creo que a lo largo de todo el partido. Es más, hubo cuando terminó el primer tiempo, creo que en la transmisión lo destacaron como varios futbolistas de la selección es como que se terminaron tirando, se los vio realmente agotados por el desgaste del primer tiempo. Pero bueno, no es una excusa, es algo que me parece que vale la pena aclarar, y que es algo que también creo que ya era sabido en la previa, ¿no? Por estas, sabemos ya el clima de Barranquilla, y bueno, me parece que valía la pena destacarlo, pero ya metiéndome de lleno en lo que fue el segundo tiempo, en el que Argentina termina encontrando el gol realmente muy rápido por ese error de James Rodríguez, que además, bueno, de los dos goles en los que participó para Colombia también fue un actor negativo, o sí, un actor negativo en el gol del 1-1 por esa mala pelota al medio. La verdad que un error bastante particular de James, inesperado por parte de él, que terminó en el gol de Nico González. Un Nico González que creo que
no solo por el gol, sino por ese sacrificio, por esa voluntad que siempre le pone, o esa, sí, o esa pelea, o esa intención de siempre presionar, de siempre estar, de siempre ser molesto para la defensa rival, de siempre colaborar con la defensa. Lo digo, más allá del gol, creo que fue de lo mejor o el mejorcito que tuvo la selección hoy, que después me voy a meter dentro de los rendimientos individuales, que como dije antes, creo que no hubo grandes actuaciones. Por eso creo que Nico González, por el gol y por ese sacrificio y demás, creo que termina siendo de lo más rescatable hoy del equipo. Nico González, que por lo menos, si hay que destacar algo positivo, es importante que haya convertido, que me parece que ya llevaba varios partidos sin hacer un gol, un jugador que en el último tiempo se lo ha criticado mucho, un poco por sus rendimientos algo irregulares, aunque creo que es un futbolista que en algunos partidos fue injustamente criticado de más, pero que también era o que venía siendo muy criticado por esa falta de gol, porque es un jugador que siempre tiene ocasiones, que es algo me parece que sí hay que destacarle, pero que no las venía convirtiendo, que no venía teniendo tanto gol con la selección. Bueno, hoy sí se le terminó dando, lamentablemente, en un partido en el que la selección termina perdiendo, pero igualmente, hablando puntualmente de él, creo que es muy importante que haya convertido. La verdad que un muy lindo gol por cómo recupera la pelota, por cómo después se lo saca de encima a Mosquera y termina definiendo de caño ante Camilo Vargas. La verdad que un muy lindo gol que después, bueno, ya no terminó sirviendo, pero insisto, en el aspecto individual del propio Nico González, creo que es un gol que puede ser importante para él y para recuperar más o para recuperar su confianza. Después sí, Colombia, que después rápidamente, creo que no sé cuántos minutos pasaron sí, 10 minutos, ¿no? Por el gol de Nico fue a los 48 y el gol de James terminó siendo a los 60, pero la acción, porque una jugada que se demoró por la revisión del VAR y demás, pero un gol que termina llegando, sí, casi 10 minutos después, el gol de 2-1 o el penal, después del 1-1, y una jugada que claramente es la gran polémica del partido, es una de las grandes polémicas que quedó o que va a quedar, o de la que se va a hablar en los próximos días, si fue penal o no de Otamendi sobre Daniel Muñoz. Hay toma, o me parece que hay cámaras que claramente se notan que Otamendi lo termina, no sé si arrastrando, pero que sí lo termina tocando en el tobillo izquierdo de Daniel Muñoz. Después creo que la polémica, o por qué no queda tan claro si fue penal o no, es porque me parece que Muñoz como que tiene un pequeño delay, o que se termina como cayendo 1 o 2 segundos después del el toque de Otamendi. Por eso creo que no termina quedando demasiado claro el penal. Si tengo que decirlo rápidamente, creo que no está mal sancionado el penal, creo que está bien sancionado el penal, porque hubo un toque de Otamendi. Después podemos hablar, insisto con esto, de si hubo exageración o no de Daniel Muñoz, que creo que sí hubo, que sí hubo exageración por parte del lateral colombiano, pero que el contacto de Otamendi sobre el tobillo izquierdo de Muñoz realmente existió. Insisto, hay cámaras o hay videos en los que claramente se ve que lo toca. Por eso insisto, me parece que no está mal cobrado el penal, que está bien cobrado en líneas generales. Después también me parece que hay un poco de imprudencia de Otamendi, sabiendo que hoy en épocas de VAR o en jugadas tan chiquitas dentro del área, me parece que no vale la pena tirarse. Si bien me parece que no lo hizo con intención, es una jugada común en la que claramente quiere tapar el remate a Muñoz o quiere impedir que reciba la pelota. Me parece que ya un futbolista, en el caso de Otamendi, ya de mucha experiencia, insisto con esto, sabiendo que estamos en estas épocas del VAR, que hoy que cada roce, que cada faltita, o que cada forcejeo en el área, cada jugada muy chiquita, y con el VAR presente, hoy te terminan sancionando. Creo que también hubo cierta imprudencia por parte de Otamendi. Es una jugada que, insisto, creo que se podría haber evitado, o el propio Otamendi podría haber evitado ir o deslizarse o hacer esa barrida dentro del área. Pero bueno, en líneas generales, para decirlo, creo que no está mal el penal, no está mal sancionado. Insisto, después podemos hablar de ese delay de Daniel Muñoz cuando se termina cayendo, de si hubo exageración o no,
pero bueno, creo, para terminar, creo que penal, más allá de todo, está bien sancionado, no mucho más. Bueno, después, bueno, el gol de James que termina marcando el gol de 2-1 definitivo, pero una Colombia que después sí tuvo alguna oportunidad. Creo que tuvo una Durán, un remate que le queda de zurda, que le pega mordido y la ataja al Dibu, pero después la verdad que no tuvo demasiadas más Colombia. Argentina que después, viendo las estadísticas generales del partido, el único remate al arco termina siendo el de Nico González, el gol del 1-1, y después no tuvo más remates al arco, no tuvo más, no hubo tajadas de Camilo Vargas, pero es cierto que tuvo oportunidades porque tuvo un casazo tuvo un casazo de Lautaro Martínez, que en el primer palo. Tuvo otro, un centro de Lo Celso, que también no me acuerdo bien quién cabeció, pero que también se fue desviado. Y tuvo alguna ocasión más Argentina para empatar el partido. Que insisto, o vuelvo a lo que dije antes, me pasa que no vimos una gran versión, que claramente no se vio una buena versión de Argentina, que creo de los últimos partidos, hablando puntualmente de eliminatorias, fue uno de los más flojos. Comparándole también un poco con ese partido frente a Uruguay, pero que así todo y sin tener un buen nivel, la verdad que tuvo situaciones para empatarlo, más allá de no registrar remates al arco, tuvo sus oportunidades. Me parece que también hubo un poco de no hubo eficacia, ¿no? por el lado argentino. Y después también hablar un poco de los rendimientos individuales. Me parece, como dije antes, creo que Nico González termina siendo de los puntos más destacados del equipo hoy. El Cuti Romero creo que también hoy fue un partido también correcto, un partido de 6 puntos por ahí. Tampoco es que brilló el Cuti hoy, pero me parece que dentro de todo la verdad que hizo un buen partido. Después Otamendi creo que hizo un partido de más a menos, que después sí, con esa acción del penal termina siendo uno de los protagonistas negativos del partido de hoy. Lisandro Martínez, que termina saliendo en la foto del primer gol, que en la jugada del penal Daniel Muñoz aparece a su espalda. Bueno, en base tampoco hubo un buen partido de Lisandro hoy. Montiel, que tuvo en el primer tiempo, que también fue de más a menos, había empezado bien, bastante ganándole un par de duelos a Luis Díaz, pero después se fue deshilachando. Después, bueno, lo terminan amonestando y para el segundo tiempo entró Molina. Un Molina que tampoco, que la verdad que en su ingreso tampoco entró bien, no mejoró lo que había hecho Montiel en el primer tiempo. En el mediocampo creo que la verdad que no hubo ningún jugador que haya tenido un buen rendimiento hoy. Creo que no fue un buen partido de Paul, que estuvo un buen inicio en los primeros 10-15 minutos, después se fue desinflando y casi que no tuvo demasiado peso en el equipo hoy, raro en De Paul. No fue un buen partido Enzo Fernández, más allá que en el segundo tiempo intentó hacerse un poco más eje del equipo, pero tampoco fue un buen partido. No, tampoco fue un buen partido Paredes, más allá de esas jugadas con la pelota detenida y algún centro, algún córner y demás. La verdad que tampoco fue un buen partido de Paredes, que no me gustó ni, si bien tuvo algún, pasa que no falló ningún pase, pero que tampoco se pudo hacer eje el equipo, que sin pelota tampoco pudo recuperar mucho. Por eso insisto, creo que tanto De Paul como Paredes como Enzo, la verdad que no hicieron un buen partido. Después McAllister, que entró bien y creo que fue de los cambios el que mejor entró, claramente. Lo de Nico y después lo de, bueno, Julián, siempre sacrificado, siempre peleando, siempre presionando, tuvo esas oportunidades y demás. Creo que también hizo un partido correcto, sin demasiado brillo. No me pareció de los más flojos, pero tampoco es que hizo un gran partido. Y Lautaro, que me parece que no estuvo muy fino, que él perdió varios duelos, que tuvo esa chance muy clara o que no terminó haciendo chance. Esa jugada en el segundo tiempo que queda mano a mano con Mosquera, que no logra definir. Como que tardó ahí, insisto, no estuvo muy fino hoy Lautaro, no fue un buen partido. Por eso, insisto, creo que sacando lo de Nico, lo del Cuti y demás, la verdad que, y el buen ingreso de Alexis después, la verdad que no hubo buenos rendimientos en la selección hoy. Después hablar un poco de los cambios, porque recalco esto, de que Alexis fue el único que entró bien. Después Acuña creo que no entró bien, creo que entró como un poco... o no entró en un buen ritmo, se lo vio un poco como lento, pesado, que sí tiró algún buen centro y demás, pero después como que le costó el partido, no entró en sintonía con lo que pedía el partido. Después los demás cambios, bueno, el Molina, lo he mencionado, creo que tampoco mejoró a lo que había hecho Montiel en el primer tiempo. Y después hablar un poco de Lo Celso y Dybala, que después
Dybala, que creo que entró muy tarde, entró al minuto 85. Casi que no jugó, tuvo ese remate de zurda que se le fue muy desviado, pero poco más después. Dybala, que creo que entró muy tarde, porque el otro día había entrado bien, había hecho el gol. Me parece que hoy el partido por ahí pedía meterlo antes. Creo que ahí Scaloni demoró en el ingreso de Dybala, y creo que en los cambios también demoró. Y después lo de Lo Celso, que entiendo y no entiendo, lo entiendo a Scaloni, y por otro lado no lo entiendo. Lo entiendo, o entiendo que que Lo Celso le guste mucho, que que siempre esté en las convocatorias, que siempre termine teniendo minutos, que siempre ingrese o que sea uno de los primeros cambios. Lo entiendo desde el lado de que a Scaloni le gusta mucho Lo Celso, y se nota que es uno de sus jugadores mimados, o una de sus debilidades, por así decirlo. Pero que lo que no termino de entender, o lo que no comparto con Scaloni, es que siempre Lo Celso sea uno de los primeros cambios cuando es un futbolista que, si bien ha tenido buenos partidos en la selección, si bien es un buen futbolista, no estoy diciendo lo contrario. Creo que es un jugador que por ahí que no está para siempre ser el primer cambio, o ser uno de los primeros cambios. Hoy Lo Celso entra minuto 74 por De Paul, con Argentina perdiendo, y casi que termina entrando, casi que podemos decir, para que no digo que salve al equipo, pero para que lo termine mejorando. Y creo que Lo Celso no está por ahí para determinados contextos, o que, para decirlo puntualmente o de manera más clara, me pasa que Lo Celso no está para ser siempre el primer cambio, que no puede ser siempre uno de los primeros que ingrese, que de Scaloni mira el banco y siempre, o casi siempre, uno de los que siempre ingresa es Lo Celso, que, insisto, no es un mal jugador, que ha tenido buenos partidos en la selección y demás, pero me llama la atención, o como dije antes, creo que no comparto esta visión de Scaloni de siempre apostar por Lo Celso. Y además, hoy teniendo la Dybala, que entró, jugó muy poquito, que venía a tener un buen partido con Chile, hacer el gol y demás, creo que podría haber optado por Dybala antes que Lo Celso. Aunque Lo Celso también hay que decir que entró tarde, porque minuto 75 me parece que ahí Scaloni podría haberlo metido antes, también viendo el flojo nivel del equipo, o del mediocampo general. Después también entiendo que Scaloni, por ejemplo, estuvo Garnacho y no entró. Creo que todavía no lo ve, o que no lo siente preparado para determinados contextos de partidos. El otro día contra Chile entró, pero con un equipo jugando de local y ya ganando. Hoy de visitante en Barranquilla, con el calor, con el equipo perdiendo, me parece que no lo vio. Pero bueno, es un futbolista que yo creo que hoy podría haber entrado tranquilamente Garnacho. Después, bueno, se quedaron afuera Soulé y Carboni, que son dos futbolistas que yo creo que a Scaloni le gustan mucho, pero que también los está llevando de a poco, que todavía no lo ve, o parecido a lo de Garnacho, para determinados partidos o para determinados contextos. Todavía no los ve, lo ve todavía muy jóvenes y sin tanto rodaje. Después, bueno, tuvo Simeone en el banco y estaba Castellano, por ahí como otras alternativas, pero que es más lógico porque son futbolistas que casi no han tenido minutos. Más Simeone todavía no debutó en la selección, y el Tati Castellanos lo hizo el otro día contra Chile. Es entendible, ¿no?, que por ahí hoy no haya arriesgado por ellos, y sí por hombres de confianza, como puede ser el caso de Lo Celso. Pero bueno, es una pequeña reflexión que quería hacer sobre Lo Celso, que, insisto, no es mal jugador, no es algo en contra de él, pero sí que me llama la atención de que siempre sea uno de los primeros cambios un futbolista que, insisto, me parece que no siempre te va a terminar salvando, o no siempre va a terminar mejorando al equipo. Pero bueno, obviamente los leo en comentarios respecto no solo a lo de Lo Celso, o a los cambios que Scaloni hoy, si cree que Dybala tendría que haber entrado antes y demás. Bueno, y con todo lo que me quieran decir respecto al partido. Después, bueno, de Colombia, insisto, me parece que James, por ahí sin tener demasiada continuidad en el juego, es la figura por la asistencia y por el gol. Después me parece que un buen partido de Mosquera también, lógicamente que por el gol, pero después la verdad que sacó muchas pelotas del área, ganó mucho en el juego aéreo. La verdad que un partido bastante solvente del primer central colombiano. Después Ríos, que la verdad que es un futbolista que le vimos hacer una muy buena Copa América, siempre peleador, siempre aguerrido, siempre muy solidario. La verdad que creo que hizo un partido bastante correcto. No me parece que haya hecho un partidazo, pero sí un partido bastante correcto. Y después tampoco vimos una gran Colombia, como dije antes. Me parece que tampoco hubo grandes rendimientos individuales, porque después Durán sí me parece que peleó más de lo que jugó.
Me parece que tampoco un buen partido de Luis Díaz. Arias sí creo que hizo un partido parecido al de Ríos, también un poco más, con mucho más sacrificio. Eh, y bueno, no mucho más. No me quiero tener, si hay que hablar o si hay que armar un podio, creo que, bueno, James, Mosquera, Ríos por parte de Colombia y lo dicho por parte de la selección, creo que me quedo con Nico y el Cuti y no mucho más. Los leo, como dije antes, en comentarios con lo que les haya dejado el partido, si les pareció penal o no, y todo lo que me quieran decir respecto del encuentro y de la polémica en sí. No mucho más, como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den me gusta al video y que además también activen la campanita para recibir notificaciones cuando subo, para saber cuando subo video nuevo. No mucho más, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.